Mi padre no era un hombre común. Era el almirante Hayes, una leyenda en los círculos navales y de negocios. Su fortuna no se medía en cientos de miles, sino en decenas de millones, repartida en mansiones costeras y propiedades inmobiliarias que salpicaban el litoral. Crecí con la certeza de que mi apellido significaba poder, y esa certeza atrajo a Robert Hayes. Llevábamos 10 años casados, una década en la que él fue escalando posiciones, no por mérito propio, sino por la sombra alargada del almirante. Mi padre, un hombre severo pero justo, nunca confió del todo en Robert, pero yo estaba cegada por el amor, o lo que yo creía que era amor. Robert era guapo, encantador en público, y el arquetipo del esposo perfecto que te lleva del brazo en los eventos de gala. Pero a puerta cerrada, su encanto se desvanecía, revelando una ambición fría y calculada. Yo era solo la puerta de entrada, la llave que le daría acceso a la herencia que él tanto codiciaba. Robert me humilló de 1000 maneras silenciosas durante esos años, haciéndome sentir inferior, incapaz, y totalmente dependiente de él. Él ya me estaba preparando para la caída, pero yo no lo sabía. Solo sentía el frío constante de su indiferencia, un escalofrío que se hizo glacial el día que el almirante murió. Siempre supe que Robert venía de un entorno modesto, algo que usaba para generar simpatía, pero que escondía un hambre insaciable. Sus ojos no brillaban por mí, sino por el reflejo de las luces de la sala de la mansión principal que mi padre nos permitía usar. Durante años, él me adoctrinó. «Eres demasiado blanda para los negocios, querida», me decía. «Deja que yo me encargue de los temas legales y financieros, te protegeré». Y yo estúpidamente lo creí. Con el paso del tiempo, Robert se dedicó a apartarme de mi padre. Si el almirante me llamaba, Robert interceptaba el mensaje. Si yo quería discutir inversiones, Robert cerraba la conversación con un beso condescendiente. Él construyó una prisión de seda a mi alrededor, asegurándose de que yo no tuviera acceso a la verdadera magnitud de la fortuna familiar, ni a los detalles legales que la protegían. Se convirtió en la voz que dictaba mi realidad, mientras en secreto trabajaba incansablemente para usurpar mi lugar. Su obsesión por el control era total, necesitaba que yo fuera una marioneta para que su plan funcionara. Ahora, al recordarlo, siento una vergüenza corrosiva por mi ingenuidad. Pero el dolor de la traición es el combustible de mi venganza. El almirante murió hace 6 meses. Su partida fue repentina, un ataque al corazón en su estudio rodeado de mapas y documentos legales. El dolor me paralizó, pero a Robert le inyectó una energía frenética. Ni siquiera me permitió llorar en paz. Apenas habíamos despedido a los invitados del funeral, cuando Robert ya estaba hablando con abogados y notarios, con una urgencia que me resultaba obscena. Insistía en que el almirante había dejado todo en orden, pero que debíamos acelerar el proceso para evitar impuestos. Yo sentía un nudo en el estómago. Mi padre y yo teníamos un lazo inquebrantable, una forma de comunicación que iba más allá de las palabras. Sabía que él me protegería, incluso en la muerte. Pero cuando Robert convocó la lectura del testamento en la notaría de su abogado, un hombre de aspecto aceitoso y sonrisa falsa llamado Montgomery, mi ansiedad se disparó. La reunión se celebró en un ambiente de secretismo casi militar. Solo estábamos Robert, yo, Montgomery, y 2 testigos. En ese momento, las palabras de mi padre resonaron en mi cabeza. Si alguna vez sientes que te están quitando lo que te pertenece, mira donde nadie más mira, hija. Pero yo aún no había encontrado ese lugar. Montgomery, con una voz afectada y grave, comenzó a leer el documento. Era extenso, lleno de jerga legal, pero el mensaje central era cristalino, y un puñal directo a mi corazón. El testamento, supuestamente firmado hace solo 1 año por mi padre, declaraba que, debido a mi falta de aptitud para manejar grandes activos, y mi tendencia a la debilidad emocional, la totalidad de los bienes, incluyendo las mansiones, las cuentas de inversión, y la participación mayoritaria en la corporación naval, pasaban a manos de mi esposo, Robert Hayes, nombrándolo único ejecutor y beneficiario. ¿Y yo? Yo recibiría una asignación mensual, mínima, apenas suficiente para gastos personales, gestionada por Robert. El impacto fue físico. Sentí el aire abandonarme. Miré a Robert, esperando alguna señal de disculpa, algún gesto de apoyo, pero él me miró con una sonrisa pequeña, apenas perceptible,
llena de triunfo venenoso. Era la sonrisa de un depredador que había cazado a su presa. Salimos de esa notaría, y la vida que conocía se desmoronó. En el coche, le pregunté a Robert, con la voz temblando. ¿Cómo pudo papá hacer esto? Me amaba. Robert puso la mano sobre mi rodilla, pero no había consuelo en su toque, solo posesión. Querida, tu padre te amaba. Precisamente por eso hizo esto. Sabía que yo te cuidaría. Él temía que tú te casaras con algún vividor que dilapidara la fortuna. Ahora, todo está seguro. Yo soy el dueño de todo, y tú estarás a salvo bajo mi protección. Me estaba diciendo que mi propio padre me había desheredado por mi propia debilidad, validando todas las humillaciones silenciosas de los 10 años anteriores. A partir de ese día, Robert dejó de disimular. Tomó control de mis tarjetas de crédito, canceló mis cuentas bancarias personales y me obligó a pedirle dinero para cualquier cosa. La mansión se convirtió en su palacio, y yo, su invitada incómoda. Los sirvientes, que siempre me habían respetado, ahora le dirigían todas sus preguntas a Robert. Él se aseguró de que todos en nuestro círculo social supieran que yo ya no tenía poder. La humillación diaria era insoportable, pero la peor parte era la duda. Mi padre nunca habría hecho esto. Él era un hombre de honor. Si me hubiera desheredado, me lo habría dicho de frente. No lo habría hecho en secreto. Recordé la firma en el testamento. Se veía ligeramente diferente, más temblorosa de lo normal. Pero Montgomery y Robert aseguraron que el estrés de sus últimos días había afectado su caligrafía. Robert se burlaba de mis sospechas. Estás perdiendo la cabeza, querida. Es hora de aceptar la realidad. Pero mi instinto me gritaba que ese testamento era falso. Yo había visto a mi padre firmar miles de documentos. Conocía cada curva de su caligrafía. Mi padre había planeado algo. El almirante no era un hombre que dejara cabos sueltos, y mucho menos ante la posibilidad de que Robert, a quien él despreciaba en privado, tomara el control de su legado. Decidí actuar, pero debía hacerlo en secreto absoluto. Si Robert descubría que yo estaba investigando, me encerraría o me desharía de mí legalmente. Usé la coartada de mi supuesta depresión para justificar mi aislamiento. Le dije que necesitaba tiempo a solas para llorar a mi padre. Robert, encantado de tenerme fuera de su vista, me dio acceso a una pequeña suite de invitados, lo cual fue un error táctico que él lamentaría. Noche tras noche, me levantaba en la oscuridad y revisaba la biblioteca del almirante. Busqué en los lugares obvios, detrás de libros, en cajones ocultos, bajo alfombras. Nada. Mi desesperación crecía. ¿Había sido el testamento real después de todo? Justo cuando estaba a punto de rendirme, recordé un viejo hábito de mi padre. Él no confiaba en los bancos. Confiaba en la tecnología obsoleta que solo él entendía. Mi padre tenía una obsesión con las antigüedades náuticas, y en la pared de su estudio, detrás de un mapa de navegación del siglo XVIII, había una pequeña caja fuerte que nunca usaba. O eso pensaba yo. La llave de esa caja siempre colgaba de un llavero de latón con forma de ancla que yo misma le había regalado hacía 20 años. Fui a su joyero, donde aún guardaba algunos efectos personales que Robert no había reclamado. Allí estaba. El llavero. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Robert lo oiría en el piso de arriba. Logré abrir la caja fuerte. No había dinero ni joyas, sino algo mucho más valioso. Dentro había un pequeño disco duro externo, y un sobre sellado con cera de lacre, el sello personal del almirante. Abrí el sobre con manos temblorosas. Contenía una nota escrita a mano de mi padre, con su caligrafía fuerte e inconfundible. Decía: si estás leyendo esto, sabes que tu instinto tenía razón. El hombre que duerme a tu lado es un ladrón. Proyecta el disco. Es tu verdad, hija. El disco duro era el clavo en el ataúd de Robert. No tenía cómo verlo en la mansión sin alertar a Robert, así que usé mi asignación mensual mínima para comprar una computadora portátil barata y desechable en una tienda de segunda mano, pagando en efectivo. La escondí en la suite, conecté el disco y el video se abrió. Era mi padre, el almirante, sentado en su escritorio, mirando directamente a la cámara. Se veía cansado, pero sus ojos azules brillaban con determinación. Si mi testamento oficial parece una burla, comenzó a decir el almirante en el video, es porque ha sido falsificado.
He detectado los movimientos de Robert. Él cree que me está engañando, pero lo he superado. Mi testamento real, el que te nombra a ti hija, como única ejecutora de mis mansiones y millones, está depositado con mi antiguo socio en Suiza. Pero esta grabación es tu arma. La falsificación de Robert caerá si proyectas esto en la corte. Deja que su arrogancia lo ciegue. Él pagará. La rabia me hirvió. Mi padre había anticipado la traición, y me había dado el arma secreta para la justicia. Con la prueba en mi poder, mi actitud cambió. Me volví silenciosa, sumisa en apariencia. Robert lo interpretó como rendición. Se pavoneaba, anunciando a sus amigos que el juicio para ratificar el testamento era una formalidad, y que pronto sería el dueño oficial de todo el imperio Hayes. De hecho, él mismo aceleró la fecha, queriendo humillarme públicamente y cerrar el asunto de una vez por todas en la corte familiar. Yo le dije que no tenía intención de pelear, que estaba agotada y resignada. Es lo mejor, cariño, dijo él, acariciando mi mejilla con el desprecio de quien toca algo sucio. Él ya estaba celebrando su victoria. Mientras tanto, yo preparaba meticulosamente mi defensa. No solo tenía que presentar el video, sino que tenía que garantizar que la corte aceptara la autenticidad de la grabación y del testamento de Suiza. Contraté a un abogado de bajo perfil, un hombre mayor y discreto, que juró mantener mi plan en secreto. Llegó el día del juicio. La sala de la corte estaba llena de parientes lejanos, amigos de la familia y socios de negocios, todos allí para ver el espectáculo. Robert se había encargado de que fuera un evento público, asegurando que yo fuera testigo de mi propia caída frente a la élite de la ciudad. Entré en la sala sintiéndome vulnerable, vestida con un traje oscuro y sencillo, mi cabello recogido. Robert, en cambio, vestía un traje de diseñador, con la corbata más cara y una sonrisa radiante. Me trató como a una enferma mental en público, susurrándome: «No te preocupes, ya casi termina tu sufrimiento. Después de esto, podremos descansar». Me senté en mi mesa, sintiendo las miradas de juicio de todos. La gente susurraba que yo era débil, que había perdido la cabeza, y que Robert era un héroe por proteger los bienes del almirante de mí misma. El silencio en la corte era tenso, cargado de expectación. El abogado de Robert, Montgomery, comenzó el proceso. Su presentación fue grandilocuente, pintando a Robert como el yerno devoto y yo como la hija inestable. Luego, Robert subió al estrado. Su testimonio fue un recital de mentiras y condescendencia. Mi suegro, el almirante, me pidió personalmente que protegiera su legado de cualquier riesgo, declaró Robert, mirando al juez con ojos llenos de una falsa sinceridad. Él vio mi capacidad, y tristemente vio las limitaciones de mi esposa. Ella es una persona maravillosa, su señoría, pero es ingenua. No está hecha para el mundo de los negocios. Presentó el testamento falso, y el notario, Montgomery, lo autentificó con juramento. Robert, al terminar su testimonio, se giró hacia mí, y allí, frente a toda la corte y al juez, me lanzó una mirada de desprecio puro, rematada con un movimiento de cabeza que decía: «Ganaste». El juez revisó los documentos presentados por Robert. Todo parecía estar en orden. El abogado de Robert solicitó la ratificación inmediata del documento, citando la claridad y la legalidad de las firmas, aun cuando la caligrafía era un poco errática. Robert no podía ocultar su euforia. Se inclinó sobre la mesa y le susurró a su abogado, lo suficientemente alto para que yo lo oyera: «Dile que pague por la fiesta de celebración. Ella se ha quedado sin un centavo». El silencio fue total cuando el juez asintió lentamente, a punto de dictar sentencia a favor de Robert. La cara de Robert se iluminó con una alegría maligna. Era la cumbre de su traición, la humillación final que me destinaba a una vida de dependencia y pobreza, mientras él disfrutaba de los millones de mi padre. Sentí las lágrimas picarme los ojos, pero no eran de tristeza. Eran la adrenalina de la venganza a punto de explotar. El juez se aclaró la garganta, listo para hablar. Robert se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho con un aire de superioridad insoportable. Era mi momento de actuar, el punto de inflexión que mi padre había planeado. Me levanté lentamente, sin hacer ruido, y mi abogado me miró con una mezcla de pánico y respeto. Robert me vio y su sonrisa se congeló.
Pensó que iba a rogar o a armar una escena de histeria. Yo respiré profundamente, la rabia de 10 años de humillación concentrada en ese aliento. Mi voz, aunque baja, resonó en el silencio expectante de la sala. Objeción, su señoría, dije. Robert se rió, un sonido seco y corto que intentó ahogar mi intervención. La señorita Hayes está perturbada, dijo Robert a media voz dirigiéndose al juez. Ignoré su burla. Su señoría, tengo la evidencia de que ese testamento es completamente falso. Mi padre, el almirante Hayes, previendo esta traición, dejó su testamento real y una prueba irrefutable de la manipulación de mi esposo. Solicito proyectar esta prueba ante la corte. Robert dejó de reír y el color abandonó su rostro. Se quedó sin palabras, paralizado por la mención de la prueba irrefutable. La sala entera contuvo la respiración. Objeción, su señoría, repetí, dejando que el eco de mi voz llenara el pesado silencio que siguió. Robert, ese farsante, todavía sonreía, pero había una fisura de duda en la esquina de su boca. Le sonreí de vuelta, una sonrisa fría que mi padre me había enseñado. Tengo pruebas irrefutables de que el documento presentado por el señor Hayes es fraudulento y que no representa la voluntad final de mi padre. Además, solicito que se revise la cláusula de revocación de confianza que el almirante Hayes modificó irrevocablemente 3 días antes de su muerte. El juez me miró con escepticismo, pero la mención de una cláusula de revocación irrevocable captó su atención legal. Robert se enderezó. ¿De qué está hablando, Amelia? Estás desesperada. Esos documentos fueron revisados por mi equipo. Son válidos. Su voz temblaba ligeramente. No, Robert, dije, manteniendo mi voz firme como el acero. No son válidos. Y tengo un testigo que lo confirma, un testigo que usted no puede sobornar ni manipular. Hice una pausa dramática. Solicito, su señoría, permiso para proyectar el video codificado que contiene el testimonio final y la declaración de la única ejecutora de las propiedades y los millones de mi padre. El rostro de Robert se puso de un blanco enfermizo. Era la primera vez en años que veía pánico puro en sus ojos. Se levantó a medias de la silla, listo para gritar su protesta. Esa mujer está inventando pruebas. No se puede aceptar un video en este tribunal. Es inadmisible. Ignoré los gritos desesperados de Robert mientras mi abogado terminaba de configurar el equipo. El juez, intrigado por el fervor de mi presentación y la reacción histérica de mi exmarido, golpeó el mazo. Silencio, señor Hayes. La corte desea ver esta prueba. Si es legítima, se admitirá. Un técnico encendió el proyector y una gran pantalla se desplegó sobre la pared, oscureciendo momentáneamente la sala. El aire se cargó de una tensión eléctrica. En la pantalla, apareció la imagen inconfundible de mi padre, el almirante, sentado en su estudio, con su uniforme de gala y una expresión seria en su rostro. Era una grabación de muy alta calidad, fechada digitalmente solo un día antes de su ingreso al hospital. El silencio en la sala fue total, roto solo por la voz clara y fuerte de mi padre. Si están viendo esto, comenzó el almirante, mirando directamente a la cámara con una intensidad que traspasaba la pantalla, significa que mi hija, Amelia Hayes, ha sido humillada en público por un traidor. Sé que Robert Hayes intentará robar mi patrimonio usando un testamento falsificado o presionado. Estén advertidos. Robert se atragantó, llevándose las manos a la boca. Mis ojos no se apartaron de él. Robert, has demostrado ser un parásito indigno de la confianza de nuestra familia. Por lo tanto, revoco formalmente cualquier mención de Robert Hayes en cualquier fideicomiso o testamento anterior. Y confirmo ahora, mi hija Amelia Hayes es la única ejecutora y beneficiaria absoluta de todas mis propiedades, mis empresas navieras, mis mansiones y por supuesto de mis millones. Cuando la imagen del almirante desapareció, la sala quedó en un silencio sepulcral, más denso que antes. Robert, que hasta hacía unos minutos rebosaba de victoria, estaba lívido. Sus ojos inyectados de sangre buscaban a su abogado, que parecía haber encogido 10 tallas. Es una falsificación, ese video es un montaje. Amelia lo hizo para robarme. Mi testamento es el verdadero, gritó Robert, golpeando la mesa con los puños. Objeción denegada, señor Hayes. Intervino el juez con voz grave. Esa es la firma digital del almirante, confirmada por un notario público.
La prueba de su hija parece mucho más sustancial que su documento. Me levanté de nuevo, saboreando el momento de su total destrucción. Su señoría, dije con calma escalofriante. Mi padre no solo me dio la prueba de su voluntad, también me dio las pruebas del fraude de Robert. Aquí tenemos el informe forense. La firma de mi padre en el testamento de Robert no es errática, es una burda falsificación digital. Los expertos confirman que la mano que escribió esa firma no era la de mi padre. Robert intentó usar mi dolor y mi luto para enriquecerse. Robert se levantó de su asiento, rojo de furia y frustración. Se atragantó, intentando formar palabras, pero solo salió un sonido gutural, seguido de un grito de pura rabia que resonó en la corte. «¡Maldita seas, Amelia! ¡Maldita seas!», gritó, señalándome. 2 guardias de seguridad se movieron rápidamente para contenerlo, mientras Robert pataleaba como un niño, al que le han quitado su juguete más preciado. El juez ordenó el desalojo de Robert de la sala. Su humillación pública fue completa. Se fue maldiciendo y gritando, totalmente destrozado. El silencio volvió a reinar, pero esta vez era un silencio de justicia y respeto. El juez tardó unos minutos en revisar los documentos de mi padre y el informe forense. Finalmente, se aclaró la garganta y dictó la sentencia. La Corte declara nulo y sin efecto el documento presentado por Robert Hayes. El testamento válido es el codicilo final, y el fideicomiso irrevocable presentado por la señorita Amelia Hayes, donde se la nombra única ejecutora y heredera de todo el patrimonio del almirante. Los bienes deben ser transferidos inmediatamente a su nombre. Adicionalmente, se remitirán cargos por falsificación a la oficina del fiscal contra el señor Hayes. Fue un momento de liberación absoluta. Las lágrimas que había reprimido durante años de humillación se quedaron secas. Me puse de pie, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero sobre todo, el peso de la victoria. Robert, el hombre que me había menospreciado, se había quedado sin un centavo. Pagará por su traición, no solo con la pérdida de los millones, sino con su libertad. El almirante me había dado la última palabra, la justicia definitiva. Salí de la corte, no como la esposa humillada, sino como la ejecutora, dueña de las mansiones, los millones y de mi propia vida. El aliento de la venganza era dulce y purificador.